Radio Fuego presenta Análisis con Ricardo Mórtola. Profuego Producciones de Fuego S.A., propietaria de Radio Fuego, deja expresa y señalada constancia a la conclusión de este programa que las opiniones, comentarios y todo lo dicho por los participantes verbalmente o refiriéndose a documentos son de su exclusiva y absoluta responsabilidad. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Análisis en Política aquí en Radio Fuego 106.5. Gracias a todos los que nos siguen como siempre, no solamente en el dial, sino también en nuestro canal YouTube Radio Fuego 106.5. Es un placer, como siempre, recibirlos. Como saben, ya esta es nuestra última temporada más allá del charco, ¿no? Porque como saben ustedes, yo estoy en España y las entrevistas las hacemos vía Zoom, sin la nueva tecnología que tenemos en Radio Fuego, pero con la misma ilusión y con las mismas ganas de analizar y de buscar, pues, de acercarnos a la verdad a base de todos los sucesos que suceden en Ecuador y en el mundo, por supuesto. Por supuesto, en el programa Fuego News lo hacemos también todos los días de 7:30 a 8:30, pero hoy en Análisis en Política quisiera pues hacer un memorándum de lo que ha estado pasando estas 2, 3 semanas en el país con el paro nacional, las acciones del gobierno nacional y cómo esto puede repercutir en, en la votación del referéndum y de si los ecuatorianos queremos ir sí o no a una asamblea constituyente, porque es una cosa rara, pero meses antes, prácticamente la consulta popular es en menos de un mes, es un mes promedio. Y ustedes se ponen a pensar, generalmente ya a estas alturas del partido empiezan a salir encuestas, un montón de cosas, pero siento que todavía todo está en veremos. Siento que hay una gran parte de la población que cree que Daniel Noboa tiene un porcentaje de invencibilidad muy alto, porque es un candidato o es un gobernante que se maneja más en campañas que en gobierno en sí, tanto así que sus detractores o analistas independientes han dicho, bueno, Noboa se ha dado cuenta que para mantener su popularidad o su relevancia tiene que estar en campaña constantemente. Mientras que hay otro sector de la población que cree, y a mí, por lo que vi en las últimas elecciones, se me hace difícil de creer, pero estoy abierto a todas las opiniones, que realmente los índices de popularidad están bajando o ya han caído considerablemente y por esta razón el gobierno ha tomado ciertas medidas pues un poco, no voy a decir que raras, pero un poco de cariñito a la sociedad ecuatoriana, entre esas, por ejemplo, pues el adelanto del 13º, el aumento del feriado, entre otros detalles, ¿no? Que al fin y al cabo no, tampoco es que son argumentos muy sólidos, pero existe esta teoría. Entonces yo quisiera, pues, con Ricardo Flores, que está con nosotros y le agradezco, ya lo voy a presentar, quisiera con él, pues, llegar hasta las entrañas de una posible verdad de qué puede pasar de aquí en adelante en las elecciones, en la consulta popular que se viene en unas semanas y por supuesto también qué tanto le va a perjudicar al gobierno este tema del paro nacional que ayer, miércoles 15 de octubre, debo dejarlo claro, esta entrevista se va a transmitir el próximo día lunes 20 de octubre, entonces para que si es que algo pasa el fin de semana no piensen que Ricardo no tocó este tema. Ayer miércoles 15 de octubre pues ocurrió el tema de la explosión del automóvil en el Mall del Sol. Y algo sorprendente es que muchas personas han salido con la teoría de que esto es un distractor, algunos dicen que lo hizo tal, otros dicen que lo hizo cual, bueno, una cosa de loco, pero esto nos lleva a un montón de teorías que, como digo, vamos a analizar con Ricardo Flores. Ricardo, gracias por estar con nosotros, bienvenido a Radio Fuego. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, antes de entrar en el meollo del asunto, como digo, esta entrevista, jueves 16 de octubre, está siendo grabada. Hace poco pasó lo del atentado del carro bomba y salieron muchas teorías, pero quiero ir un paso atrás, Ricardo, porque me acuerdo que la última vez todavía no estaba este panorama. De hecho, me acuerdo que la última vez que te entrevisté, te pregunté sobre el tema del cambio de constitución, porque ahí todavía era debatido, habían personas que decían que sí, otros que decían que no, que mucha plata y que la constitución no es buena, pero tampoco es malísima. El gobierno convoca hasta donde nos quedamos, el gobierno convocó a esta asamblea constituyente con todos los temas con toda la polémica que trajo con el Consejo Nacional Electoral. Te pregunto, ¿por qué ese cambio de timón? Y te lo digo porque
al menos tenía cierta información y yo creo que muchos analistas le decían que aparentemente el gobierno no iba a ir a una asamblea constituyente. Y hubo un cambio de la noche a la mañana y a algunas personas eso les olió como tal vez una movida tal vez desesperada o caramba, el tema tal vez se nos está yendo de las manos, hay que volver a campaña, que ese es nuestro fuerte, pero estas son teorías y estamos aquí para resolverlas. ¿Tú qué opinas, Ricardo, de primero que nada el tema de la asamblea y ya vamos con el paro y el resto de cosas? Sí, a ver, en el tema de la Asamblea Constituyente, yo creo que la situación que dio paso a que esto suceda es los fallos de la Corte Constitucional, en los cuales el presidente se dio cuenta que la Corte Constitucional era un obstáculo, o lo considera él, un obstáculo para poder alcanzar pues, los objetivos que él estaba buscando. Todos supimos que la Corte Constitucional pues, declaró la inconstitucionalidad de dos leyes que para el gobierno eran importantes, la ley de solidaridad y la ley de integridad, y al final lo que sucede es que la Corte Constitucional, tal como está diseñada nuestra Constitución, hoy no es sujeto de ningún tipo de control. Entonces, al no ser sujeto de ningún tipo de control, el gobierno lo que percibe es, oye, al final del día, esta Corte Constitucional se ha convertido en una traba. Pero también entiende que esa traba que es la Corte Constitucional se convierte así porque tiene una constitución sobre la cual fallar. Es decir, al final del día, el problema no es tanto la Corte Constitucional como la Constitución en sí, que es sobre la base de la cual esa Corte Constitucional tiene que fallar. A partir de eso, yo entiendo el gobierno decidió que con esa Constitución no podía alcanzar los objetivos que estaba buscando y por lo tanto cambió la perspectiva de, oye, yo ya no puedo seguir haciendo parches, porque cada vez que mando esta reforma por aquí, esta reforma por allá, la Corte Constitucional me dice esto, la Corte Constitucional me dice lo de acá, y así no puedo avanzar en una agenda de reformas. Y tampoco nos pueden estar convocando a las urnas cada 3 meses a cambiar parches de la Constitución. Yo creo que a partir de ahí el gobierno entiende que esto ya tenía que ser una cuestión, digamos, radical, un cambio total, y vamos a esta asamblea constituyente cuyo único objetivo es redactar una nueva constitución. Sí. Ricardo, algo que me genera dos micro preguntas tu respuesta, porque es cierto que el gobierno probablemente vio las acciones de la Corte Constitucional como un vehículo para decir, sabes que estos manes no dan chance, tenemos que ir con todo a la Asamblea Constituyente, pero hay voces críticas o independientes o no muy favorables al gobierno que dicen, caramba, pero pareciera que el gobierno las leyes las hizo mal. O las hicieron mal a propósito, o las hicieron mal porque la Secretaría Jurídica del gobierno no está a la altura. Muchos analistas de renombre llegaron a decir estos temas. Y realmente, pues, es una teoría que a algunos les parece, no, no, realmente, o sea, la Corte Constitucional es partidista, es socialcomunista, es casi que pseudo-chavista, a pesar de que si realmente hacemos memoria, esta Corte Constitucional es una Corte Constitucional que, o sea, que también le ha dado sus palitos a la Revolución Ciudadana y al socialismo del siglo XXI en su momento, hagan memoria. Pero no sé, quisiera saber tu opinión al respecto, porque sí estoy de acuerdo contigo que el gobierno toma eso como razón para decir, ¿sabes qué? Vamos con esto, pero yo tengo todavía mis dudas si es que el gobierno, si es que o la Corte es partidista 100% y todos están con la camiseta de Karl Marx, o el gobierno hacía las cosas mal para llevar a cabo, para empujar el tema de la Asamblea Constituyente a propósito, como un ajedrez político, o si es que realmente la Secretaría Jurídica se equivocaba constantemente y no había ninguna teoría, sino que simplemente no había proceso correcto. No sé si me entienden lo que te quiero decir. Sí, ¿Tú a por ver, para qué? mí primero, la Corte no creo que sea una Corte partidista en el sentido de ni es de Revolución Ciudadana, ni es de Noboa, ni es de Lazo, ni fue de Moreno, ni es de ningún partido. Es decir, la Corte Constitucional lo que sí se le puede atribuir desde mi perspectiva es que es una Corte independiente. ¿Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con sus fallos? Sí, y hay muchos fallos con los que yo no estoy de acuerdo personalmente y otros muchos con los que sí. Pero la realidad es que esa Corte Constitucional nunca ha sido la alfombra del poder de turno. No era la Corte Cervecera, no era la Corte de Pamela Martínez. No, esa Corte no era. Es una Corte distinta. Ahora, que esa Corte distinta pueda tener errores, también. Que el gobierno haya hecho malas leyes a propósito me parece un sinsentido. El gobierno quería tener esas leyes. ¿Qué es lo que sucedió? Yo creo que donde hubo mayores defectos no fue tanto en el trámite del Ejecutivo, que también puede haber errores en la Secretaría Jurídica, yo no discuto eso, pero yo creo que en el trámite legislativo se cometieron muchos errores desde la bancada propia del gobierno. Y yo creo que esos errores son los que llevaron finalmente a que estas leyes puedan ser declaradas inconstitucionales. Es ese procedimiento parlamentario
que no fue el más adecuado. Sobre todo, por ejemplo, en la ley de integridad, cuando se metieron artículos a última hora y no se devolvió el informe, no se volvió a la comisión para que preparara el informe. Todo eso, todo para que incorporara esas observaciones, todo eso te lleva a que la Corte Constitucional haya tenido una papeleta fácil de decir, oye, estas leyes ni siquiera voy a entrar al fondo. Estas leyes son inconstitucionales por la forma, porque hay que entender que la Corte Constitucional declaró inconstitucionales estas leyes por la forma, no por el fondo. Es decir, ni siquiera entró a analizar si la ley era constitucional o no. Dijo, oye, es que esta ley está mal hecha. Entonces, a partir de ahí yo creo que hay responsabilidad compartida en todos estos actores, tanto en la Asamblea Nacional, tal vez en su parte de gobierno, la Corte Constitucional en su interpretación rígida, que a mí yo no creo que la inconstitucionalidad de estas leyes haya sido el mayor problema. Yo creo que los fallos de la Corte Constitucional anteriores vienen siendo el problema. Cuando, por ejemplo, los estados de excepción los limita, los levanta, cuando dice que no es obligatorio dictar prisión preventiva en la reincidencia de los delitos de sangre porque la Constitución no permite presumir este tipo de cosas. Entonces, en ese tipo de fallos es donde yo creo que la Corte Constitucional se vuelve demasiado estricta y garantista respecto de lo que establece la Constitución y se convierte en una traba en la lucha contra el crimen organizado. En la declaratoria inconstitucional de las leyes, yo creo que ahí la Corte Constitucional tenía argumentos para actuar como actuó. La defensa de las leyes por parte de la Secretaría Jurídica de Presidencia y Asamblea fue bastante pobre, lo vimos todos porque fue viralizado en redes sociales. Entonces yo creo que a partir de ahí, esos dos temas, si bien son los que terminan ya llenando la gota que derrama el vaso, yo creo que todo esto viene desde hacia atrás, en donde la Corte Constitucional ha emitido fallos bastante cuestionables en temas de estados de excepción, en temas de reincidencia de delitos que hacen que se vea la necesidad de tener que reformar esta Constitución y enmendarla completamente, ¿no? Sí, algo que me llama la atención, Ricardo, es sobre lo que mencionas, sobre que trataron de entucar ciertas leyes. A mí eso me parece sumamente insólito, te soy franco. O sea, que pensar que va a salir el tema así, en un nivel tan alto, estamos hablando de Asamblea Nacional, Corte Constitucional, o sea, que salga algo así, o sea, te creo que, digamos, al profesor le mandé yo qué sé, le colé un examen que no tenía que colarle o un deber que no había retirado a tiempo y se lo metí, pero este tema a mí me pareció honestamente insólito, por eso yo saco la teoría, no la teoría, sino el pensamiento de caramba, o sea, hay veces, en ciertas cosas las cosas se hicieron tan mal que parece imposible pensar que se hayan hecho tan mala conciencia. Pero bueno, eso es otro tema. Te quiero preguntar sobre el tema de la famosa campaña. Muchas personas dicen el presidente en campaña, es que tiene que estar en campaña porque si no, no le va bien. No sé si tú crees que esa es una conclusión que tal vez se sacó también dentro del gobierno, entre los asesores del presidente, de una manera, pero por supuesto no hay que trivializar porque cambiar la constitución, para mí al menos, es una necesidad. Pero hay muchas personas que dicen realmente la constitución no es tan mala, sino que el presidente quiere nuevamente volverse a trepar a la tarima de la campaña electoral porque esa es su cancha preferida, es la arcilla de Rafael Nadal. Entonces, no sé, pues, Ricardo, ¿tú tienes una opinión al No, respecto? yo no lo veo al presidente como un Starman de campaña, la verdad. Lo veo una persona que es está mucho más cómodo en las redes sociales, en el backstage, que en la tarima con sus discursos. Porque si tú has visto las marchas que él ha convocado, el presidente no habla más de 5, 8 minutos en esas manifestaciones, da 4 líneas contundentes y luego se baja y se retira. Es decir, No, el mira, presidente no es una Ricardo, sí, persona. estoy de acuerdo contigo, pero yo lo que creo es que el tema no va tanto en que el presidente sea bueno en tarima o en discursos, que estamos de acuerdo que no es su fuerte, pero lo que yo creo que la gente piensa es, a Noboa le conviene, y puede ser algo muy feo de decir, pero es lo que sus detractores tanto dicen, a Noboa y al gobierno, como están tan imposibilitados en el tema, yo qué sé, de salud pública, de educación pública, de seguridad, les conviene ir a campaña porque campaña es prometer y la gente se olvida que sigues gobernando. No sé si me entiendes lo que te quiero decir. O sea, Daniel Noboa, si es que tú tienes un presidente que tiene ciertas dificultades y tienes una asamblea constituyente de por medio, que tú posicionas, al menos en la mitad más uno del país, que cambiar la constitución es fundamental para que el país cambie, tú tienes digamos, tú
generas que la sociedad, al menos la que te apoya o la que no te detesta, diga, caramba, hay que esperar al presidente. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Porque si no hubiera Sí, a constituyente ver, ahorita, si no hubiera lo que constituyente estamos ahorita, la haciendo. gente le estuviera pidiendo las cosas para ayer. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Pero ahora como está el tema de la constituyente, de repente la gente tiene un poco más de paciencia. Yo creo que por ahí Sí, van los a ver, tiros. eso es algo que también pues, se manejó en el gobierno durante el gobierno de Rafael Correa. Siempre había una campaña constante y siempre tenía que haber un enemigo político para que Rafael Correa pudiera seguir estando, digamos, en la luz pública. Y si cuando ya se le acabaron los opositores políticos, finalmente decidió ir por la vía de tener a la prensa como enemiga y así fue. Y luego en los Estados Unidos, bueno, en fin, se fue creando enemigos políticos. No, Daniel Noboa pues va por un camino en ese sentido en el cual entiende que es necesario ir también avanzando en esa línea. Pero yo creo que el tema de la Asamblea Constituyente va más allá de tener un espacio, de tener una confrontación política o estar en campaña. Para Daniel Noboa, la Asamblea Constituyente significa un punto de inflexión en su gobierno, porque una vez que la Asamblea Constituyente termine, si es que se da paso a la Asamblea Constituyente y se aprueba la nueva Constitución, ya es un momento en que Daniel Noboa no va a tener ninguna excusa, por decirlo de alguna manera, para no implementar lo que él ha prometido que se va a implementar. Hasta ahora ha implementado ciertas cuestiones. Yo creo que, por ejemplo, medidas, conseguir la eliminación del subsidio al diésel con una paralización tan focalizada como hemos tenido, es algo que no pudieron conseguir ni Moreno ni Lazo, y yo creo que eso es un mérito bastante importante del presidente de la República, porque era una medida tan valiente como necesaria y que otros gobiernos al haberlo intentado fracasaron rotundamente. El gobierno de Noboa por ahora, y yo creo que ya difícilmente vamos a poder dar marcha atrás, no fracasó en ese intento e hizo algo que al Estado ecuatoriano le ha costado durante los últimos 50 años miles de millones de dólares y que no han servido para sacar de la pobreza a nadie. Es decir, hoy ya estamos en un panorama distinto. Yo creo que esas son las medidas que el gobierno va tomando y que son medidas al final necesarias. Obviamente, en otras cosas está en deuda y yo creo que el tema de la seguridad es una de esas. Yo creo que la Constitución también, la reforma de la Constitución también cabe en el sentido de que esa Constitución fue redactada en su momento por una ideología completamente distinta. En su momento esa Constitución fue redactada en el auge y en el boom de las constituciones del socialismo del siglo XXI, las que se replicaban en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, y que tenías en toda la región pues gobiernos similares al tuyo, Argentina, en ese momento Brasil, eran gobiernos todos alineados a una sola ideología. Hoy la situación es completamente distinta a nivel ecuatoriano y a nivel regional. Por ejemplo, en el tema de los sectores estratégicos, de la inversión privada, etcétera, la constitución actual no permite que podamos establecer ciertas cuestiones que son necesarias totalmente para evitar, por ejemplo, nuevos apagones. Es decir, la inversión privada en sectores estratégicos es algo que esta nueva constitución debería prever con esta nueva visión que tenemos económica dentro de un gobierno actual. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que si bien al gobierno, desde un análisis político y al presidente le puede convenir estar en una campaña constante y le puede convenir estar todo el tiempo animando a sus bases a que puedan salir a votar, hacer campaña por él, etcétera. Creo que el tema de la nueva constitución va más allá de eso y esta Asamblea Constituyente tiene un objetivo muy claro que yo creo que va a ser el punto de partida para que el presidente ya diga, bueno, con esta constitución voy a poder cumplir, porque también se la juega, porque si se aprueba una nueva constitución a la medida de lo que el presidente quiere y no resuelve los problemas que él dice que no puede resolver por la constitución, entonces va a tener un grave problema el presidente. Entonces es una apuesta también importante para él. Tema del paro. La Constitución de Montecristi es una de las que tiene mayor cantidad de artículos en la región, una cosa brutal. De hecho, hay ciertas constituciones en Latinoamérica que no han sido cambiadas desde hace más de un siglo o desde hace más de 50 años, solamente han sido reformadas, pero algunas tienen una gran ventaja y es que hay personas hay analistas que dicen, bueno, el gobierno tiene a través de la Asamblea un arma para cambiar artículo por artículo por artículo. Yo creo que no es correcto por una razón muy sencilla y es que el hecho de pensar que tienes el triple de artículos que, por ejemplo, tiene Argentina, para poner un ejemplo. Por cada artículo que reforma Argentina, Ecuador tiene que reformar tres. Entonces es una situación sumamente compleja. Pero salen personas, pues, por supuesto, la Constitución pues, tiene un gran nivel de garantismo ante la delincuencia organizada, pero hay muchas personas que dicen, bueno, pero la Constitución hizo que la salud pública sea constitucional, hizo que la educación pública sea constitucional hasta tercer nivel, porque de hecho ahorita se está debatiendo si es que debería, o sea, no se está debatiendo, pero algunas personas salen a decir de que la universidad tal vez no tiene que ser gratis, todo este tipo de cosas. Yo te pregunto, Ricardo, para esas personas que dicen ¿qué está mal de la Constitución? ¿Tú qué cambiarías
y qué implementarías? Porque algo que también a mí me dan ganas es de no solamente debatir lo que no debería estar, sino implementar cosas nuevas que tal vez es un debate que no hemos tenido a tanta cabalidad, ¿no? Sí, a ver, yo creo que ese debate se va a tener que dar dentro de la Asamblea Constituyente. Evidentemente, yo no estoy de acuerdo en que la Constitución tenga 444 artículos, porque eso me parece que es una barbaridad. Una Constitución no debe tener más de 150 artículos, porque todo lo demás se desarrolla en la normativa secundaria. Una Constitución, el problema con una Constitución de 444 artículos es que empieza a entrar en unos detalles que no debería entrar y que hacen que el día de mañana, cuando se quieran reformar esos detalles, porque la sociedad cambia, evoluciona, porque las realidades no son las mismas de hace 20, 30 años, tengas que hacer reformas constitucionales, cuando probablemente lo lógico sería que muchas cosas estén desarrolladas en normativa secundaria y que solo tengas que reformar la normativa secundaria y no tengas que tocar la Constitución. Puedes tener ejemplos como la Constitución de España, que está desde el año 79 con la transición y que a duras penas se ha reformado, si eso, un artículo durante aproximadamente 45 años de Constitución. ¿Por qué? Porque es una Constitución que regula lo estrictamente necesario en el ámbito constitucional y eso es lo que debería procurar esta nueva Constitución. Regular lo estrictamente necesario en el ámbito constitucional. En materia de derechos, por supuesto, garantizar los derechos, no podemos ir en confusión y en consonancia con los instrumentos internacionales que el Ecuador ha ratificado de derechos humanos, con lo cual eso debería quedarse, digamos, establecido ahí. Debería establecerse excepciones respecto de temas de terrorismo, crimen organizado, etcétera, en donde no haya este garantismo excesivo que puede tener la Constitución actual. Luego, la segunda parte de la Constitución tiene que ser la parte de cómo se organiza el Estado, y en esa parte tenemos que volver a las tres funciones del Estado y quedarnos y eliminar este invento de la función de transparencia y la función electoral, que deberían ser parte de las funciones del Estado normalmente, y que la función sea la ejecutiva, la legislativa y la judicial con su respectiva independencia, que la Corte Constitucional pase a ser una sala de la Corte Nacional de Justicia en materia constitucional, para que también sus jueces estén sometidos a los organismos correspondientes de control, y finalmente eliminar toda esta historia de que los sectores estratégicos solo son del Estado, que son prioritarios, que no sé qué. Y relativo a salud, educación, eso va a estar en la primera parte de los derechos. Para mí la salud pública es un derecho fundamental de todos los ecuatorianos y la educación pública gratuita también, y en ese sentido es una barbaridad pretender que las universidades no sean gratuitas. La universidad pública debe ser también gratuita, sino que debe tener marcos de exigencia para convertirse en universidades, digamos, como lo es, por ejemplo, la Universidad de Buenos Aires, etcétera, que son universidades que finalmente son públicas, pero mantienen un nivel muy alto. Y en España pasa lo mismo, las universidades públicas tienen un nivel altísimo y son gratuitas para los españoles. Así debería ser aquí. Sin embargo, aquí las universidades a veces lo que terminan siendo vemos, si ves ahora en las protestas del paro, los presidentes de la Federación de Estudiantes son personas que llevan 12, 14 años estudiando psicología. Eso es una payasada. Tú no puedes estarle pagando 12 años la carrera a una persona que no termina de graduarse de psicólogo en 12 años y que para colmo sea el presidente del movimiento estudiantil. Ese debería ser un atestado que debería estar pagando su propia universidad y no debería estar representando a los estudiantes si en 12 años no ha podido sacar una carrera que debería sacar en 4, ¿no? Claro. Ese tipo de cosas son las que evidentemente habría que establecer, pero eso se hace en una normativa secundaria. En la normativa primaria, en la Constitución se dice la educación es un derecho fundamental. Y listo, a partir de ahí en la normativa secundaria tendrás que desarrollarlo de la forma adecuada. Sí. Ya mencionaste el paro para abrir ese melón. Yo personalmente creo que estas personas que forman parte del paro son directamente terroristas. Yo incluso tengo mis reparos sobre hasta qué punto las personas deberían salir a manifestarse a las calles y que haya una especie, no sé si de normativa o algo por el estilo, porque hay muchas personas que tienen romantizada el tema de la protesta. Yo honestamente no, y te lo digo con toda la sinceridad, pero no vamos a ahondar en eso. Pero a lo que quiero llegar con esto para no irme por la tangente es, ¿cómo es posible que un movimiento que tiene una, no voy a decir vasta, pero importante representatividad aquí en el país, logre pues paralizar ciertas provincias, que perjudique la economía y el bienestar social del Ecuador a base de unas peticiones que realmente carecen de sentido y carecen de sentido porque yo entiendo que vivimos en un país o en general cuando se hacen negocios, tú si quieres vender un producto por $20, bueno, tú lo lanzas a 30 o a 35 para ver si es que te dan los 20,
qué es lo que tú quieres. Y tal vez el movimiento indígena, bueno, dijo, vamos a poner 4 cosas imposibles y 4 cosas posibles para ver si al menos las 4 posibles las conseguimos. Pero una cosa es que se negocie a libre albedrío, otra cosa es que, bueno, si no me das las imposibles, caramba, te tumbo el país, te quemo propiedad privada, o sea, y por supuesto vivimos en una época muy compleja porque la fuerza policial tiene que hacer su trabajo, pero a un policía se le va un poco la mano y están, ay no, que están matando a los indígenas, caramba, bueno, pero, o sea, honestamente es parte... O sea, es parte de la disputa que existe, ¿no? Si un ciudadano se pone violento contra un policía, lo más probable es que alguna de las dos partes vaya a salir perjudicada y tal vez hasta de más. Es muy difícil ser un policía y decir, caramba, voy a contener a esta persona de una manera que no le voy a hacer daño. O sea, tienes que ser un cinta negra en Jiu-Jitsu para poder lograr esto, en honor a la verdad. Entonces, yo lo que te quiero preguntar con esto, Ricardo, es... ¿qué hay detrás realmente de este paro? ¿Hay perjudicar al presidente porque se viene la consulta popular? ¿O hay reales derechos que se quieren conseguir? Porque aún así hayan dificultades, yo creo, bueno, si hay dificultades en salud, en seguridad, todo este tipo de cosas, bueno, esto de aquí fomenta esos problemas y no los resuelve, no está para mejorarlos, ¿no? Para mí, detrás del paro lo que hay son economías criminales. Está el crimen organizado, está la minería ilegal, etcétera, más allá, y están utilizando al movimiento indígena para poder conseguir esos fines. Porque evidentemente quienes ponen el pecho a las balas son los indígenas, son los campesinos, son los comuneros que son los que salen a protestar, obviamente protegiendo intereses y no ellos en particular, sino la dirigencia indígena es la que conoce que esos intereses benefician a la minería ilegal, al contrabando, al crimen organizado, porque el subsidio del diésel a los únicos que beneficia es a ellos. Y al final del día el paro se convierte en un instrumento para intentar mantener esos privilegios que son el subsidio pues, al diésel, porque lo vimos en los paros de 2019 y 2022, las destrozos que causaron en la capital, que el gobierno actual no permitió que sucedieran reprimiendo esas manifestaciones, al final del día lo vimos en 2019 y 2022. ¿Cuál es el objetivo de eso? El objetivo detrás de eso son economías criminales, son la minería ilegal, son gente que lo que quiere es seguir aprovechando el subsidio al diésel para mantener y fomentar sus economías. Pues en la minería ilegal, por ejemplo, en Imbabura, es uno de los sitios donde más minería ilegal había en Buenos Aires, que bombardeó el gobierno y el Estado bombardeó pues, las instalaciones de la minería ilegal. La cantidad de dinero que se pierde en minería ilegal, que se pierde en contrabando, es sumamente importante. De ahí que se establezcan este tipo de manifestaciones violentas. Y luego lo que sucede es que el Estado en estos casos al final siempre está en desventaja, ¿no? Porque cuando matan policías o cuando hieren policías, cuando hieren militares, cuando el manifestante tiene una bomba molotov o te lanza con un PCB de estos, piedras, palos y de todo, la respuesta siempre es infiltrados, autoatentado, el mismo gobierno mete gente para justificar la represión, pero cuando pasa algo en el sentido contrario, que es decir, que un militar o un policía hace un uso excesivo de la fuerza o simplemente se defiende respecto a los ataques, entonces todas las organizaciones de derechos humanos es represión a la protesta, represión, estado criminal, dictadura, etcétera. Tú pudiste haber visto la diferencia que hubo entre la manifestación que se dio en Azuay respecto al proyecto minero Loma Larga, en donde salieron prácticamente 100.000 personas de forma pacífica, en donde la policía no lanzó un solo gas lacrimógeno porque no hubo necesidad de hacerlo, una protesta totalmente pacífica reclamando sus derechos respecto del agua, de la contaminación, etcétera, y que dio resultados porque luego la ministra de Energía y Ambiente revocó esa licencia, a lo que sucede en Otavalo y en Imbabura y alrededor, en Cotacachi, etcétera, ¿no? Tú te das cuenta que hay una diferencia radical en la forma de hacerlo y por supuesto el Estado se ve obligado a intentar contener estas manifestaciones. Que sí, que hay excesos y que puede haber excesos como lo de la muerte de Efraín Fuentes. Sí, eso se ve de acuerdo con los videos que se ven, son excesos. Pero esos excesos puntuales no son una política de Estado. Deben ser juzgados como un uso excesivo de la fuerza puntual y ver quién es el responsable y por qué sucedió eso. Sin embargo, lo que no podemos hacer es pretender poner que todo lo que hacen los manifestantes es el infiltrado, esas son protestas pacíficas y todo lo que hace el Estado es represión y uso excesivo de la fuerza, porque entonces ponemos al Estado en una situación de desventaja. Entonces, ¿qué es lo que va a terminar sucediendo? Que el Estado siempre va a terminar cediendo y perdiendo, como ya sucedió en 2019 y como ya sucedió en 2022. Afortunadamente, en este caso, creo yo, el gobierno ha sabido controlar de forma adecuada
esta paralización que no ha sido nacional, sino simplemente provincial, y que desde esa perspectiva ha conseguido lo que no consiguieron los otros dos gobiernos, que es finalmente eliminar el subsidio y atacar de manera decidida al contrabando y a la minería ilegal. Sí. Justamente el miércoles 15 de octubre salió el tema que supuestamente el paro había finalizado, pero después salieron a desmentirlo. Todo un tema. ¿Qué debe pasar para finalizar el paro de manera lo más pacífica y lo más civilizada posible? Porque yo me pongo a pensar, Ricardo, que a pesar que tal vez el gobierno piensa, vamos a esperar hasta que este tema se desgaste hasta lo posible o realmente tenemos que, a pesar de que el gobierno es el que sale perjudicado por estos temas, el país sale perjudicado por estos temas, ¿cómo es posible finalizar esto sin facilitarle a estos grupos demandas que son imposibles de cumplir? De cumplir. Bueno, creo que el gobierno lo ha ido haciendo de forma adecuada, no permitió la toma de Quito, según palabras de Marlon Obras, que luego la salió a matizar. Y el día de ayer, pues, hubo una reunión con ciertos dirigentes del movimiento indígena en Imbabura, en donde se llegaron a ciertas, a ciertas cuestiones en donde se propusieron unas cosas, el gobierno aceptó unas, a cambio de que se finalizara el paro, nada que ver con la derogatoria del decreto de la eliminación del subsidio al diésel, ni nada que ver con sesiones que haya hecho el gobierno, sino simplemente cuestiones respecto de ciertas detenciones que hubo en el marco de las manifestaciones. El problema es que parece que esa dirigencia no consensúa esto con las bases y hay ciertas bases indígenas que todavía quieren seguir protestando. El tema está en que si las bases quieren seguir protestando y todavía hay cierto cierre de vías, el punto está en que cuando las bases quieren, pero no tienen el apoyo de la dirigencia, ¿de dónde sale el dinero para seguir protestando? Es decir, esa gente que está en las bases definitivamente no va a tener la capacidad ni financiera ni la fuerza para poder hacer para poder manifestarse de esa manera. En ese sentido, yo lo que creo es que finalmente lo que va a terminar sucediendo probablemente es que ya a fuerza del paso del tiempo se va a ir desgastando ya esta manifestación. Las Fuerzas Armadas, como entraron ese día en Otavalo, van a tener que hacer lo mismo e ir despejando las vías, que eso será algo paulatino en el tiempo, y yo creo que a partir de la próxima semana ya será más residual el tema y se va a recomponer el movimiento indígena. Lo que va a hacer es replegarse a sus territorios, como ellos llaman, y lo que van a entrar es en una nueva etapa. Y ya la nueva etapa no va a ser de manifestaciones, porque es insostenible estar en 50 días de paro, pues no, sino que lo que van a hacer es ya enfocarse en la campaña del no por la consulta popular del presidente. Ricardo, te agradezco como siempre por estar con nosotros aquí en Radio Fuego 106.5. Esperamos tenerte muy pronto. Te mando un saludo a la distancia. Muchísimas gracias, Ricardo. Un abrazo. Ricardo Flores estuvo con nosotros aquí en Radio Fuego 106.5, analista político, y conversamos con él, por supuesto, de todos los temas importantes que han surgido desde la constituyente, desde que se cocinó el tema de la constituyente, paro nacional, entre todos los temas pues, relevantes en este momento en el país. Así que por mi parte les agradezco como siempre por estar con nosotros aquí en Análisis en Política. Este día lunes 20 de octubre, esta entrevista, por cierto, se está grabando el jueves 16 de octubre. Se me imposibilita grabar los días lunes en vivo. Pero por esta razón hemos adoptado de esta manera, que a pesar que no es la ideal, es lo mejor que podemos hacer, por supuesto, y por la contextualidad que existe en el país, que tenemos una asamblea constituyente. Veremos si es que la tenemos, porque antes hay una consulta popular y está el tema del paro indígena, pues hay una continuidad de las noticias, las fast news, las noticias de última hora cambian día a día, pero la coyuntura se mantiene a base de unos objetivos o eventos que vendrán más adelante, así que eso nos permite hacer entrevistas medianamente atemporales, en los que no profundizamos el inmediato, el hoy, pero analizamos la coyuntura, el presente constante. Yo creo que esa es la mejor manera de describir el tema. Pero bueno, gracias a todos. Si no vieron la entrevista con Ricardo Flores, pueden ir a YouTube a verla completa y en Radio Fuego 106.5 FM
Nos pueden escuchar todos los días en Fuego News. Yo estoy los jueves en Fuego News y también en Análisis en Política y en Deportes. Yo estoy los lunes y los viernes de 8:30 a 9:30. Así que en ese espacio nos podemos encontrar. Gracias a todos, que tengan un buen inicio de semana, cuídense mucho y nos reencontraremos. Chao, chao. Radio Fuego presentó Análisis con Ricardo Mórtola. Profuego Producciones de Fuego S.A., propietaria de Radio Fuego, deja expresa y señalada constancia a la conclusión de este programa que las opiniones, comentarios y todo lo dicho por los participantes verbalmente o refiriéndose a documentos son de su exclusiva y absoluta responsabilidad.